La herencia del corazón. En el elegante barrio de Polanco, Ciudad de México, se alzaba una mansión de 3 pisos que destacaba entre las residencias exclusivas de la zona. Sus muros de cantera rosa, jardines meticulosamente cuidados y una fuente de mármol en el centro del patio delantero la convertían en una de las propiedades más admiradas de la cuadra. Detrás de esos muros vivía Soledad Herrera, una mujer de 78 años cuyo nombre era sinónimo de éxito empresarial en México. Su cadena de restaurantes, Tradición Mexicana, había comenzado como un pequeño puesto de tacos en Xochimilco y ahora contaba con más de 50 sucursales en todo el país. Esa mañana de octubre, mientras tomaba su café de olla en la terraza del segundo piso, Soledad observó con curiosidad a un joven que había notado pasar frente a su casa durante las últimas 3 semanas. Alto, de complexión atlética, cabello negro y piel morena, siempre vestía ropa sencilla pero impecablemente limpia. Sus pasos eran decididos, su postura erguida, y había algo en su manera de caminar que le recordaba a ella misma en su juventud, determinación mezclada con una sutil desesperación. Rosa Martínez, su fiel ama de llaves de 45 años que había trabajado en la mansión durante los últimos 15 años, se acercó con una charola de pan dulce recién horneado. Rosa era una mujer de estatura mediana, cabello castaño recogido en un moño perfecto, y ojos observadores que no dejaban pasar desapercibido ningún detalle. «Señora Soledad», le dijo Rosa mientras colocaba la charola en la mesa de hierro forjado, «ese muchacho pasa todos los días exactamente a las 7:30 de la mañana. Camina hasta la estación del metro de Polanco. ¿No le parece extraño que siempre mire hacia la casa?» Soledad sonrió de manera enigmática, sus ojos grises brillando con una chispa de diversión. «Tal vez no sea tan extraño como piensas, Rosa. A veces la vida nos pone a las personas indicadas en nuestro camino de maneras inesperadas». Lo que Rosa no sabía era que Soledad había contratado discretamente a un detective privado, licenciado Joaquín Mendoza, 3 días después de notar por primera vez al joven. El informe que había recibido la semana anterior contenía información detallada que había despertado su interés de maneras que no había anticipado. El joven se llamaba Alejandro Torres, tenía 25 años, trabajaba como mesero en un bar nocturno llamado El Refugio, en la colonia Roma Norte, y según el investigador, tenía conexiones con un conocido estafador llamado Mauricio Vega. Pero había algo más en el informe que había capturado la atención de Soledad. A pesar de sus asociaciones cuestionables, Alejandro había sido descrito por varios testigos como alguien que ayudaba a ancianos en el metro, que compartía su comida con indigentes, y que había devuelto una cartera perdida con todo el dinero intacto apenas 2 meses atrás. Era una contradicción fascinante que despertó en Soledad un interés maternal que había estado dormido durante décadas. Soledad había construido su imperio financiero con una combinación de intuición empresarial y excelente capacidad para leer a las personas. Había aprendido a distinguir entre aquellos que eran inherentemente malvados y aquellos que simplemente habían tomado decisiones equivocadas por desesperación. Su instinto le decía que Alejandro pertenecía a la segunda categoría. El destino, o quizás la casualidad cuidadosamente orquestada, hizo que esa misma tarde Soledad decidiera caminar al banco. Su chofer habitual, don Fernando, había llamado esa mañana para reportar que tenía fiebre alta, y Soledad, que raramente salía sola, decidió que el ejercicio le haría bien. Se vistió con un traje de chaqueta azul marino, zapatos cómodos, y tomó su bolso de piel italiana. Al salir de su mansión, deliberadamente tomó la ruta más larga hacia el banco, esperando encontrarse con el joven que había estado observando. No tuvo que esperar mucho. En la esquina de Presidente Masaryk con Horacio, justo donde había visto a Alejandro doblar todas las mañanas, una piedra suelta en la banqueta la hizo tropezar. «¡Cuidado! ¡Señora!», gritó una voz masculina joven. Unos brazos fuertes la sostuvieron antes de que cayera al suelo. Al levantar la vista, se encontró con los ojos café más sinceros que había visto en años. Alejandro la sostenía con cuidado, su rostro mostrando genuina preocupación. «¿Se encuentra bien, señora? ¿Se lastimó?», preguntó Alejandro, examinando su rostro en busca de señales de dolor. «Estoy perfectamente bien, gracias a ti. Eres muy amable», respondió Soledad, notando cómo las manos del joven temblaban ligeramente.
¿Nerviosismo por ayudar a una extraña o reconocimiento? Me llamo Alejandro Torres, señora. Vivo cerca de aquí. ¿Está segura de que no se lastimó? Puedo acompañarla a donde necesite ir. Soledad fingió considerar la propuesta por un momento. Soledad Herrera. Iba camino al banco, pero estas calles pueden ser traicioneras para una mujer de mi edad. Te agradecería mucho que me acompañaras. Los ojos de Alejandro se abrieron con sorpresa al escuchar el nombre. ¿Soledad Herrera? ¿La dueña de los restaurantes Tradición Mexicana? La misma. ¿Los conoces? Por supuesto, señora. Son los mejores restaurantes de comida mexicana del país. Mi mamá siempre dice que su mole poblano es el más auténtico que ha probado fuera de Puebla. Soledad sonrió genuinamente. Tu mamá tiene buen gusto. ¿Te gustaría acompañarme? Te invito a un café después del banco. Alejandro aceptó sin dudar, sin saber que ese simple sí cambiaría su vida para siempre, aunque no de la manera que había planeado. Durante las siguientes 3 semanas, Alejandro comenzó a visitar a Soledad con regularidad. Cada encuentro había sido cuidadosamente planeado por él, pero lo que no había anticipado era lo fácil que resultaría la conversación con ella. Soledad era inteligente, divertida, y tenía una manera de hacer que se sintiera importante y escuchado. Le contó que era estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac, que trabajaba medio tiempo en una cafetería para pagarse los estudios, y que su familia había muerto en un accidente automovilístico cuando él tenía 18 años. Cada mentira salía de sus labios con una facilidad que lo sorprendía, pero también con una punzada de culpa que crecía cada día. Mi sueño es tener mi propio restaurante algún día, le confesó una tarde mientras tomaban té de manzanilla en el jardín trasero de la mansión. He estudiado administración porque sé que no basta con cocinar bien, hay que saber manejar un negocio. Pero sin dinero, sin familia que me apoye y trabajando apenas para sobrevivir, a veces siento que es imposible. Soledad lo escuchaba con atención, asintiendo comprensivamente mientras servía más té en las tazas de porcelana francesa que habían pertenecido a su abuela. Lo que Alejandro no sabía era que ella ya conocía la verdad completa. Él nunca había pisado la Universidad Anáhuac. Trabajaba como mesero en el refugio, sirviendo alcohol a ejecutivos y turistas extranjeros hasta las 4 de la mañana, y su familia estaba viva y vivía en un conjunto habitacional en Nezahualcóyotl. La vida puede ser muy dura para los jóvenes que tienen ambiciones, comentó Soledad, observando cómo los ojos de Alejandro se iluminaban con esperanza. Pero he aprendido que a veces, cuando menos lo esperamos, aparecen oportunidades que pueden cambiar todo. Alejandro sintió un cosquilleo de emoción. ¿Estaría funcionando su plan? Durante semanas había estado siguiendo las instrucciones de Mauricio al pie de la letra, pero cada conversación con Soledad se sentía menos como trabajo y más como algo que no sabía cómo definir. En su pequeño departamento de un solo cuarto en la colonia Roma Norte, Alejandro se reunía cada noche con Mauricio Vega, un hombre de 40 años con la apariencia engañosamente respetable de un contador público. Mauricio había pasado 3 temporadas en prisión por estafa, fraude y falsificación de documentos, pero había aprendido a vestirse bien y hablar de manera convincente. Su especialidad eran las mujeres mayores adineradas y solitarias. «Perfecto, muchacho», le decía Mauricio mientras contaban los billetes de 500 pesos que Alejandro había obtenido prestados de Soledad para supuestos gastos escolares. «La vieja ya está comiendo de tu mano. Le gustas. Confía en ti, y está empezando a verte como el hijo que nunca tuvo. Ahora viene la fase 2 del plan. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar?», preguntaba Alejandro, sintiendo un peso extraño en el pecho cada vez que Mauricio se refería a Soledad como «la vieja». Es diferente a lo que esperaba. Es inteligente, muy inteligente. A veces tengo la sensación de que me está estudiando. Claro que te está estudiando. Todas lo hacen. Pero la inteligencia no las protege de la soledad, y la soledad es nuestra mejor aliada. Las mujeres como ella han pasado toda su vida siendo duras en los negocios, pero por dentro están hambrientas de afecto genuino. Mauricio encendió un cigarrillo y se recostó en el sofá desgastado del departamento. «Mira, Alejandro, he estado en este negocio durante 15 años. He estafado a empresarias, viudas millonarias, herederas, y te puedo asegurar que el patrón es siempre el mismo. Les das un poco de cariño,
Les haces creer que las amas por lo que son y no por lo que tienen, y cuando menos se lo esperan ya tienes acceso a sus cuentas bancarias. Alejandro asentía, pero cada vez le costaba más trabajo concentrarse en las palabras de Mauricio. Soledad era diferente a lo que él había imaginado. No era una anciana ingenua y desesperada. Era una mujer que había construido un imperio desde la nada, que hablaba 3 idiomas, que leía libros de filosofía en su tiempo libre y que tenía una risa contagiosa que hacía que él quisiera seguir contando chistes solo para escucharla. «No te vayas a enamorar de la vieja, ¿eh?», le advirtió Mauricio, notando la expresión pensativa de Alejandro. «Recuerda que estamos hablando de más de 60 millones de pesos en propiedades, cuentas bancarias y el valor de los restaurantes. Con esa cantidad, nunca más tendrás que preocuparte por dinero en tu vida». Esa cifra siempre lograba devolver a Alejandro a la realidad. 60 millones de pesos. Era más dinero del que había soñado tener jamás. Con esa cantidad podría comprarle una casa decente a sus padres, podría estudiar realmente una carrera, podría comenzar un negocio legítimo. La tentación era demasiado grande para resistirla, pero cada día que pasaba con Soledad, la cifra parecía menos importante que la calidez en sus ojos cuando le sonreía. «Alejandro, tengo algo importante que decirte», le dijo Soledad una tarde de noviembre, mientras estaban sentados en la biblioteca de la mansión. La biblioteca era el lugar favorito de Soledad en toda la casa. Las paredes estaban cubiertas desde el suelo hasta el techo con libros encuadernados en piel, muchos de ellos primeras ediciones que había coleccionado durante décadas. Había novelas clásicas en español, francés e inglés, libros de historia, biografías de empresarios exitosos y una sección completa dedicada a la gastronomía mexicana. En las mesas se exhibían fotografías familiares en marcos de plata, sus padres el día de su boda, ella de joven frente a su primer puesto de tacos, momentos de la inauguración de sus restaurantes más importantes. Alejandro había notado que no había fotografías de hijos o nietos. «Dime, señora Soledad», respondió Alejandro, sintiendo que su voz sonaba extraña. Soledad tomó una respiración profunda, y por primera vez desde que la conocía, Alejandro vio vulnerabilidad real en sus ojos. «Estoy muy enferma, hijo. Los doctores me han dado muy pocas esperanzas». Alejandro sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La noticia lo tomó completamente desprevenido, y su primera reacción no fue de emoción por el plan, sino de dolor genuino. «Pero señora, usted se ve tan bien, tan fuerte. Es cáncer de páncreas», susurró Soledad, con lágrimas formándose en sus ojos grises. «Una enfermedad silenciosa y cruel. Los síntomas apenas se están manifestando, pero según los especialistas me quedan entre 4 y 6 meses de vida». Alejandro se inclinó hacia adelante y tomó las manos de Soledad entre las suyas. «Tiene que haber algo que se pueda hacer. Tratamientos, cirugías. Ya consulté con los mejores oncólogos del país y de Estados Unidos. La enfermedad está muy avanzada. He decidido no someterme a quimioterapias que solo me harían sufrir sin realmente extender mi vida de manera significativa». Soledad se secó las lágrimas con un pañuelo de encaje. «Alejandro, durante estos meses que hemos convivido, tú has sido como el hijo que nunca tuve. Mis sobrinos solo aparecen cuando necesitan dinero para sus negocios fallidos o sus divorcios costosos. Nunca me casé porque nunca encontré a alguien que me amara por lo que soy, en lugar de por lo que poseo. Y nunca adopté hijos porque estaba demasiado ocupada construyendo mi empresa. Señora Soledad, déjame terminar, por favor. Quiero pedirte algo muy importante, y necesito que lo pienses cuidadosamente antes de responder». Alejandro tragó saliva. Este era el momento que había estado esperando, pero por alguna razón, ya no se sentía como una victoria. «Lo que usted necesite, señora Soledad, lo que sea. Quiero que me ayudes a organizar mi testamento, y quiero que consideres algo que podría cambiar tu vida para siempre». La oficina del abogado licenciado Eduardo Morales estaba ubicada en el piso 40 de la Torre Ejecutiva de Santa Fe, con una vista panorámica de la Ciudad de México, que se extendía hasta las montañas que rodeaban el valle. Alejandro nunca había estado en un lugar tan elegante. Los muebles eran de madera de nogal, las sillas de cuero italiano genuino, y en las paredes colgaban diplomas de universidades prestigiosas y fotografías del licenciado con políticos y empresarios importantes.
Soledad había invitado a Alejandro a acompañarla, diciéndole que confiaba en él más que en cualquier otra persona en el mundo. Alejandro se había vestido con el único traje que tenía, uno que había comprado usado en el mercado de San Juan, pero Soledad le había regalado una corbata de seda italiana que había pertenecido a su padre. «Señora Herrera», dijo el licenciado Morales, un hombre de 60 años con lentes sin marco y cabello plateado perfectamente peinado, «he revisado cuidadosamente su propuesta y debo preguntarle, ¿está completamente segura de esta decisión?» «Absolutamente segura, licenciado. Alejandro ha demostrado ser un joven de carácter noble y buen corazón. Ha estado conmigo durante los momentos más difíciles de mi enfermedad. Me ha dado el cariño y la compañía que necesitaba y creo firmemente que sabrá honrar mi legado». El abogado abrió una carpeta de cuero y extrajo varios documentos. «Según las instrucciones que me ha dado, usted desea dejar el 80% de su patrimonio total al señor Alejandro Torres, incluyendo la mansión de Polanco, las acciones de la cadena de restaurantes, las propiedades de inversión y las cuentas bancarias principales». Alejandro casi se cae de la silla. ¿80%? Mauricio había calculado que si lograban obtener el 10% serían millonarios. Esto era infinitamente más de lo que habían soñado jamás. «Pero señora», murmuró Alejandro, fingiendo sorpresa y humildad, «yo no puedo aceptar algo así. Es demasiado generoso de su parte». «No digas nada todavía, Alejandro. Escúchame completamente». Soledad se inclinó hacia adelante en su silla. «Hay una condición que acompaña a esta herencia, y necesito que la consideres muy seriamente. Lo que sea, señora Soledad, quiero que te cases conmigo». El silencio en la oficina fue absoluto. El aire acondicionado zumbaba suavemente, y se podía escuchar el tráfico distante 40 pisos abajo. El licenciado Morales levantó las cejas, claramente sorprendido por la propuesta. Alejandro sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Matrimonio?», tartamudeó. «Sí, Alejandro, un matrimonio civil legal. De esa manera podrás heredar sin complicaciones legales o impuestos excesivos. Mis sobrinos no podrán impugnar el testamento, y tú estarás legalmente protegido para recibir todo lo que quiero dejarte». Soledad extendió su mano y tocó suavemente el brazo de Alejandro. «No te pido que me ames como esposa. Sé que hay una diferencia de edad considerable. Solo te pido que me acompañes durante mis últimos meses, que me permitas morir sabiendo que alguien que me importa estará cuidando de todo lo que construí durante mi vida». Alejandro miró a Soledad. Sus ojos grises brillaban con una mezcla de esperanza, tristeza y algo que parecía amor genuino. Por primera vez en semanas, sintió que el nudo en su garganta se apretaba al punto de impedirle hablar. «Señora Soledad, no sé qué decir. Di que sí, hijo. Hazme feliz durante el tiempo que me queda». 3 semanas después, en una ceremonia íntima celebrada en el jardín trasero de la mansión de Polanco, Alejandro Torres se casó con Soledad Herrera. La ceremonia fue oficiada por un juez civil que había sido amigo de Soledad durante años, y solo estuvieron presentes Rosa, el licenciado Morales, y 2 testigos adicionales, el contador de la empresa y la gerente general de los restaurantes. Soledad lucía un vestido azul elegante de palomo Spain, con un collar de perlas que había heredado de su abuela, y una sonrisa radiante que la hacía verse 20 años más joven. Alejandro vestía un traje nuevo que ella le había comprado en Liverpool, Polanco, y se sentía extrañamente nervioso, como si el matrimonio fuera real en lugar de una transacción comercial elaborada. El jardín había sido decorado con flores blancas y amarillas, las favoritas de Soledad, y Rosa había preparado un banquete pequeño pero exquisito, con los platillos más representativos de los restaurantes. Había mole poblano, cochinita pibil, chiles en nogada, y 3 tipos diferentes de pozole. «¿Acepta a Soledad Herrera como su esposa legítima?», preguntó el juez, un hombre calvo de 50 años con una voz solemne. «Sí, acepto», respondió Alejandro, y por primera vez en meses, sintió que no estaba mintiendo completamente. «¿Acepta a Alejandro Torres como su esposo legítimo?». «Sí, acepto», respondió Soledad, con lágrimas de felicidad en los ojos. Cuando llegó el momento del beso, Soledad se acercó y le susurró al oído: «Gracias por hacer feliz a una mujer vieja durante sus últimos días, hijo. No sabes lo que esto significa para mí». Esa noche, Alejandro no pudo dormir.
Había llamado a Mauricio desde el teléfono de la habitación de huéspedes que ahora era oficialmente suya para contarle sobre la boda, pero su socio no había parecido tan emocionado como él esperaba. «Perfecto», había dicho Mauricio con voz fría. «Ahora solo falta que se muera la vieja y seremos millonarios». «¿Cuánto dijeron los doctores que le quedaba?» «Entre 4 y 6 meses». «Perfecto. Para el próximo verano estaremos celebrando en Cancún». Pero mientras Alejandro miraba el techo de su nueva habitación, decorada con muebles antiguos y arte mexicano auténtico, ya no estaba seguro de querer que Soledad se muriera. De hecho, la idea le producía un dolor en el pecho que no sabía cómo interpretar. Los siguientes 2 meses fueron los más extraños y complicados de la vida de Alejandro. Vivía en la mansión como el esposo legal de Soledad, pero mantenían habitaciones separadas y una relación que navegaba entre lo filial y lo romántico, sin definirse claramente como ninguna de las dos. Soledad le había dado una tarjeta de crédito American Express sin límite de gasto y acceso a una cuenta bancaria con 3 millones de pesos. «Es para que compres lo que necesites y para que no tengas que preocuparte por dinero mientras me acompañas», le había dicho. «Ahora eres mi familia, Alejandro, mi única familia real». Durante esos meses, Alejandro comenzó a conocer realmente a Soledad Herrera. Descubrió que había crecido en una familia de campesinos en Tlaxcala, que había llegado a la Ciudad de México a los 15 años sin saber leer ni escribir, y que había aprendido ambas habilidades trabajando de noche como limpiadora en oficinas, mientras vendía tacos durante el día en el Zócalo. «Nunca me casé porque nunca encontré a alguien que me amara por lo que soy realmente», le confió una noche mientras cenaban en el comedor principal de la mansión. «Los hombres que se me acercaban cuando ya era exitosa solo veían mi dinero, y cuando era joven y pobre, los hombres que me gustaban se avergonzaban de salir conmigo porque no tenía educación formal». «¿Y por qué confía en mí?», preguntó Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta que se había vuelto constante. «Porque cuando me ayudaste en la calle aquel día, no sabías quién era yo. Me trataste con respeto y cuidado genuino sin saber que tenía dinero. En mi experiencia, eso dice mucho sobre el carácter real de una persona». Alejandro bajó la vista hacia su plato de chiles rellenos, sintiéndose como el peor hombre del mundo. Cada noche, después de cenar con Soledad y ayudarla con sus medicamentos para el dolor, Alejandro se escapaba discretamente de la mansión para reunirse con Mauricio en diferentes lugares de la ciudad. Sus encuentros se habían vuelto tensos y desagradables. «¿Qué te está pasando?», le gritó Mauricio una noche cuando se encontraron en un café de la zona rosa. «Te estás ablandando con la vieja. Puedo verlo en tu cara». «No es eso», mintió Alejandro. «Solo estoy asegurándome de que confíe completamente en mí. No quiero que sospeche nada antes de tiempo. Ya confía en ti. Se casó contigo. Te dio acceso a millones de pesos. ¿Qué más evidencia necesitas?». Pues Mauricio sacó un pequeño frasco del bolsillo de su chaqueta. Contenía unas 20 pastillas blancas del tamaño de aspirinas. «Esto es perfecto», dijo Mauricio, deslizando el frasco hacia Alejandro a través de la mesa. «Se las pones en la comida gradualmente, una cada 3 días. Simulará que su cáncer está empeorando de manera natural, y en 1 mes y medio estará muerta. Los doctores no sospecharán nada porque esperan que muera pronto de todas maneras». Alejandro tomó el frasco con manos temblorosas. «¿De qué están hechas?». «Es mejor que no sepas los detalles. Lo importante es que funcionan y que son imposibles de detectar en una autopsia rutinaria. He usado estas pastillas antes y nunca he tenido problemas. No sé si puedo hacer esto, Mauricio». «Por supuesto que puedes. Estamos hablando de 48 millones de pesos en herencia líquida. Nunca más tendrás que trabajar en tu vida. Podrás comprarle una mansión a tu familia, viajar por el mundo, hacer lo que se te ocurra». Mauricio se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Además, la vieja se va a morir de todas maneras. Los doctores le dieron máximo 6 meses. Lo único que estamos haciendo es acelerar lo inevitable y asegurarnos de que tú heredes en lugar de sus sobrinos parásitos». Esa noche, Alejandro se quedó despierto hasta las 5 de la mañana, viendo el frasco de pastillas. En la habitación contigua, podía escuchar a Soledad toser ocasionalmente. Sus síntomas realmente estaban empeorando, tal como los doctores habían predicho. Una mañana de enero,
Mientras Soledad descansaba después de una sesión particularmente difícil con sus tratamientos paliativos, Alejandro decidió explorar áreas de la mansión que nunca había visitado. En el estudio privado de Soledad, ubicado en el tercer piso, encontró un escritorio de caoba lleno de documentos financieros, contratos de los restaurantes y correspondencia comercial. Su curiosidad pudo más que su sentido común. Comenzó a revisar los papeles, pensando que podría encontrar información útil sobre las cuentas bancarias o las propiedades, pero lo que encontró lo dejó completamente helado. Entre los documentos financieros, escondido en una carpeta marcada como Asuntos Personales, encontró un informe privado de investigación con su fotografía, su nombre completo y toda la información detallada sobre su vida real. El informe incluía fotografías de él entrando y saliendo del bar El Refugio, copias de conversaciones telefónicas grabadas entre él y Mauricio, y hasta fotografías de su familia en Nezahualcóyotl. Al final del informe de 20 páginas, había una nota escrita a mano por Soledad. Alejandro Torres, 25 años, empleado como mesero en bar nocturno El Refugio, asociado conocido del estafador profesional Mauricio Vega, sin estudios universitarios reales. Familia completa viva y residente en Nezahualcóyotl. Perfil psicológico según Dr. Patricia Salinas. Joven vulnerable con tendencias empáticas conflictivas, posiblemente con capacidad de rehabilitación moral si se le proporciona la estructura y oportunidades correctas. Recomendación: proceder con plan de intervención humanitaria. Alejandro sintió que las piernas le temblaban y que el aire se le escapaba de los pulmones. Soledad había sabido la verdad desde el primer día. Todo había sido una elaborada trampa, pero ¿con qué propósito? Veo que encontraste mi pequeña investigación, dijo una voz suave detrás de él. Alejandro se volteó bruscamente. Soledad estaba parada en la puerta del estudio, vestida con una bata de seda azul claro, pero su expresión no era de enojo o traición, era de tristeza profunda mezclada con algo que parecía compasión. Señora, yo puedo explicar todo esto. No necesitas explicar nada, Alejandro. Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Soledad se dirigió a los sillones de cuero ubicados junto a la ventana que daba al jardín. Se movía lentamente, y Alejandro pudo notar que efectivamente se veía más frágil que cuando se habían conocido. Desde el momento en que empezaste a pasar por mi casa todas las mañanas, supe que algo se estaba gestando, dijo Soledad, sentándose en uno de los sillones y haciéndole señas para que se sentara frente a ella. Contraté al detective más discreto de la ciudad y obtuve toda la información sobre ti y tu asociación con Mauricio Vega en menos de una semana. Alejandro tenía la cabeza entre las manos, sintiéndose completamente derrotado y humillado. ¿Por qué no me denunció a la policía inmediatamente? Porque vi algo en ti que tal vez tú mismo no ves, Alejandro. Cuando me ayudaste en la calle, tu preocupación era completamente genuina. Durante todas nuestras conversaciones, a pesar de las mentiras sobre tu educación y tu familia, yo podía ver que disfrutabas realmente mi compañía. Soledad se inclinó hacia adelante y puso una mano arrugada pero firme en el hombro de Alejandro. He conocido a muchos estafadores durante mis 78 años de vida, hijo. La diferencia entre tú y los verdaderos criminales es que tú todavía tienes conciencia activa. Todavía puedes sentir culpa, remordimiento y afecto genuino. Entonces, ¿todo esto ha sido una trampa elaborada para mí? No, Alejandro. Ha sido una oportunidad para que veas que puedes ser una versión mucho mejor de ti mismo de lo que crees posible. Alejandro levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas que había estado conteniendo durante meses. Soledad, no sé qué decir. Me siento como la peor persona del mundo. Dime la verdad, Alejandro, por primera vez en tu vida adulta. Dime toda la verdad sin filtros ni mentiras. Durante las siguientes 3 horas Alejandro le contó absolutamente todo, sobre Mauricio y cómo lo había reclutado cuando estaba desesperado por dinero después de perder su trabajo en una fábrica, sobre el plan original para estafarla, sobre las pastillas que llevaba en el bolsillo de su pantalón en ese mismo momento, sobre su familia real y cómo los había abandonado porque se avergonzaba de su pobreza. Mi familia realmente está viva y vive en Nezahualcóyotl, sollozó Alejandro. Los dejé hace 3 años porque me avergonzaba de ser pobre, de vivir en una casa pequeña, de que mi papá trabajara como mecánico
y mi mamá como empleada doméstica. Pensé que si me hacía rico de cualquier manera, podría regresar con la cabeza en alto y demostrarles que había triunfado. ¿Y ahora qué piensas de esa decisión? Ahora pienso que soy un idiota y un cobarde. Usted ha sido más familia para mí en estos meses que nadie en años. Me ha tratado con respeto, me ha escuchado, me ha hecho sentir importante y valorado. Y yo iba a... No pudo terminar la frase porque los sollozos lo interrumpieron. Pero no lo hiciste, dijo Soledad suavemente. Esas pastillas siguen en tu bolsillo, ¿verdad? Alejandro asintió, sacando el frasco y poniéndolo sobre la mesa de centro entre los dos sillones. No podía hacerlo. Cada día que pasaba se me hacía más difícil hasta pensar en la posibilidad. Usted es una persona tan buena, tan generosa, tan inteligente y divertida. Ha compartido conmigo sus historias, sus recuerdos, sus esperanzas. Me ha hecho sentir como si realmente importara. Soledad tomó el frasco de pastillas y lo guardó en el cajón de la mesa lateral. No soy una santa, Alejandro. He cometido muchos errores en mi vida. He sido dura, a veces cruel, en mis negocios. He lastimado a personas que me importaban porque estaba demasiado enfocada en el éxito. Pero he aprendido que las personas pueden cambiar fundamentalmente si realmente lo desean y si se les da la oportunidad correcta. La pregunta ahora es muy simple. ¿Qué quieres hacer con el resto de tu vida? Quiero entregar a Mauricio a la policía, dijo Alejandro sin dudarlo ni un segundo. Y quiero devolver todo el dinero que me ha dado. No me pertenece. ¿Estás completamente seguro? Mauricio Vega es un hombre peligroso con conexiones criminales. Y en cuanto a mi dinero, técnicamente eres mi esposo legal y tienes derecho a esos fondos. Estoy completamente seguro. No puedo seguir viviendo esta mentira ni un día más. Pero hay algo más que necesito preguntarle. ¿Qué cosa? ¿Es verdad lo del cáncer? ¿Se está muriendo realmente? Soledad sonrió por primera vez en toda la conversación, pero no era una sonrisa de alegría sino de algo más complejo. No me estoy muriendo, Alejandro. Al menos no más de lo que cualquier persona de mi edad se está muriendo lentamente. Alejandro la miró sin comprender completamente. ¿Cómo que no se está muriendo? Tengo diabetes tipo 2, que es completamente controlable con medicamentos y dieta. También tengo artritis en las manos y problemas menores de circulación, pero no tengo cáncer de páncreas ni ninguna otra enfermedad terminal. Alejandro se quedó en shock absoluto. Usted también me mintió. Sí, Alejandro, y lamento profundamente haber tenido que hacerlo. Pero necesitaba saber si realmente eras capaz de cambiar o si solo eras un criminal en potencia que eventualmente me habría lastimado. ¿Y cuál es su veredicto final? Soledad se acercó más y le tomó ambas manos entre las suyas. Creo que eres un buen hombre que tomó decisiones muy malas por desesperación y falta de dirección. Y creo que mereces una segunda oportunidad real para demostrar quién puedes llegar a ser. Esa misma noche, Alejandro se reunió con Mauricio por última vez. El encuentro fue coordinado cuidadosamente con la policía, y Alejandro llevaba un dispositivo de grabación oculto proporcionado por los detectives. Se encontraron en el mismo departamento de la Roma Norte, donde habían planeado toda la estafa meses atrás. ¿Cómo van las cosas con la vieja?, preguntó Mauricio, sirviendo 2 vasos de tequila barato. Hay un problema serio, dijo Alejandro, siguiendo el guión que había ensayado con los policías. ¿Qué tipo de problema? Soledad sospecha algo. Dice que quiere cambiar su testamento y dejarle todo a una fundación benéfica en lugar de a mí. Mauricio se puso furioso, golpeando la mesa con el puño. Te dije desde el principio que no te involucraras emocionalmente. Te dije que mantuvieras la distancia. Ahora, ¿qué carajo vamos a hacer? Podríamos acelerar el plan original, sugirió Alejandro, sabiendo que Mauricio mordería el anzuelo. ¿Te refieres a las pastillas? ¿Ya las usaste? No, pensé que podríamos hacer algo más. Directo. ¿Cómo qué? Podríamos matarla directamente y hacer que parezca un robo que salió mal. Yo tengo las llaves de la casa y sé cómo desactivar el sistema de alarma. Mauricio se animó inmediatamente con la idea. Exactamente. Entramos esta noche. La matamos de manera que parezca que los ladrones se asustaron cuando ella los descubrió. Nos llevamos algunas joyas para que parezca convincente. Y ya. Tú tienes coartada perfecta porque eres su esposo y estarás durmiendo en la casa. Perfecto, dijo Alejandro, mientras la grabadora capturaba cada palabra. En ese momento,
3 policías de civil entraron al departamento por la puerta trasera que Alejandro había dejado abierta discretamente. Mauricio Vega queda arrestado por conspiración para cometer asesinato en primer grado, fraude agravado y asociación criminal, anunció el oficial a cargo. Mauricio miró a Alejandro con odio puro y traición absoluta. Me traicionaste, hijo de puta, después de todo lo que hice por ti. No, Mauricio. Por primera vez en mi vida, hice lo correcto. Con Mauricio arrestado y toda la evidencia de la conspiración en manos de las autoridades, Alejandro pensó que sus problemas estaban resueltos. Pero al regresar a la mansión de Polanco, encontró a Soledad empacando sus maletas en su habitación. ¿Qué está haciendo?, preguntó Alejandro sintiendo una punzada de pánico. Empacando para un viaje. Mañana me voy a Guadalajara por varios meses. Tengo una casa allá que no he visitado en años. ¿Por qué se va ahora? Pensé que habíamos resuelto todo. Soledad se sentó en el borde de su cama y le hizo señas para que se sentara a su lado. Alejandro, creo que ambos necesitamos tiempo y espacio para procesar todo lo que ha pasado. Esta situación ha sido muy intensa para los dos. Pero yo pensé que podríamos intentar construir algo real juntos. Soledad le acarició la mejilla con ternura maternal. Has hecho lo correcto entregando a Mauricio, y estoy muy orgullosa de ti. Pero necesitas descubrir quién eres realmente cuando no estás fingiendo ser alguien más. Y yo necesito decidir si mi afecto por ti está basado en la realidad o en el deseo de tener familia. ¿Me ama realmente? Te tengo mucho cariño, Alejandro, pero necesito estar segura de si es amor genuino, instinto maternal, o simplemente gratitud porque me salvaste de ser estafada. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima otra vez, y nuestro matrimonio sigue siendo completamente legal, pero no es real hasta que ambos estemos en él por las razones correctas y con total honestidad. Soledad se puso de pie y continuó empacando. Quiero que hagas algo por mí, Alejandro. Ve con tu familia real, reconcíliate con tus padres. Consigue un trabajo honesto donde puedas sentirte orgulloso de ti mismo. Aprende a amarte y respetarte a ti mismo. Y si después de un año sigues sintiendo lo mismo por mí, podemos hablar sobre el futuro. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Eres más fuerte de lo que crees. Lo demostraste cuando decidiste entregar a Mauricio en lugar de seguir con el plan. Por primera vez en 4 años, Alejandro regresó a Nezahualcóyotl. La casa de sus padres era exactamente como la recordaba. Pequeña, con paredes de concreto pintadas de azul claro, un pequeño patio donde su madre Elena cultivaba geranios y hierbabuena, y el taller improvisado donde su padre Raúl reparaba automóviles para los vecinos. Cuando tocó la puerta, escuchó pasos apresurados desde adentro. «Alejandro, ¿eres realmente tú?», gritó la voz de su madre desde el otro lado de la puerta. Elena Torres abrió la puerta y se quedó paralizada por un momento. Era una mujer pequeña de 52 años, con canas prematuras que había decidido no teñir, manos callosas de lavar ropa ajena y ojos que habían llorado mucho durante los últimos años. «Hijo, ¿eres realmente tú?». «Sí, mamá, soy yo». Elena se lanzó a sus brazos, sollozando como no había sollozado desde el día en que él se fue. «Pensé que algo malo te había pasado. Pensé que estabas muerto. Nunca llamabas, nunca escribías, nunca venías. Lo siento, mamá. Lo siento muchísimo. No tienes idea de cuánto lo siento». Raúl Torres apareció detrás de su esposa. Era un hombre de 55 años, delgado pero fuerte, con manos permanentemente manchadas de grasa de motor y una expresión que había aprendido a ocultar sus emociones. «Así que decidiste regresar», dijo con voz fría pero no hostil. «Papá, ¿vienes a pedirnos dinero otra vez como la última vez que estuviste aquí?». «No, papá. Vengo a pedir perdón y a preguntarles si me permiten quedarme hasta que pueda conseguir trabajo y alquilar algo propio». Raúl lo miró durante un largo momento, evaluando la sinceridad en los ojos de su hijo. «Entra, Alejandro. Tu madre ha mantenido tu cuarto exactamente como lo dejaste, esperando que algún día regresaras». Los siguientes 8 meses fueron los más difíciles pero también los más gratificantes de la vida de Alejandro. Consiguió trabajo como ayudante de mesero en un restaurante familiar llamado La Cocina de Doña Carmen, en el centro de Nezahualcóyotl, ganando apenas 3,000 pesos semanales,
lo suficiente para contribuir con los gastos de la casa y ahorrar un poco. Al principio sus padres desconfiaban profundamente de sus motivos. Habían pasado por mucho dolor emocional cuando él se había ido sin despedirse, dejándole solo una nota donde decía que iba a triunfar en la ciudad y que regresaría cuando fuera alguien importante. ¿Por qué regresaste realmente?, le preguntó Elena una noche mientras cenaban sopa de tortilla y frijoles refritos. No puedes esperar que creamos que de repente decidiste volver porque nos extrañabas. Alejandro había decidido contarles una versión cuidadosamente editada de su historia. Les habló de Soledad, describiéndola como una mujer exitosa que lo había ayudado a conseguir trabajo en sus restaurantes, pero omitió completamente la estafa, Mauricio y el matrimonio. Conocí a una mujer mayor que se convirtió en mi mentora, les explicó. Me ayudó a darme cuenta de que había perdido el rumbo completamente y que había lastimado a las personas que más me importaban por perseguir sueños estúpidos. ¿Y qué pasó con esa mujer?, preguntó Raúl. Me dijo que necesitaba reconciliarme con ustedes antes de poder tener una relación honesta con cualquier otra persona. Me hizo ver que la familia es lo único que realmente importa al final. Poco a poco, día a día, Alejandro se fue ganando de nuevo la confianza y el afecto de sus padres. Se levantaba a las 5 de la mañana para ayudar a su madre con los quehaceres de la casa antes de irse al restaurante. Contribuía con dinero para la comida y los servicios. Ayudaba a su padre en el taller los fines de semana, aprendiendo mecánica básica, pero sobre todo, estaba presente física y emocionalmente de maneras que no había estado desde que era adolescente. Una noche de septiembre, después de una cena familiar particularmente agradable donde habían estado recordando anécdotas divertidas de cuando Alejandro era niño, Raúl lo llamó al patio trasero. «Hijo, he estado pensando en algo durante varios meses», le dijo mientras fumaba su cigarrillo nocturno. «¿De qué se trata, papá?» «El vecino, don Joaquín, quiere vender su taller de reparaciones automotrices. Es más grande que el mío, tiene mejor equipo y está en una ubicación más comercial. Podríamos comprarlo entre los dos y trabajar juntos como socios». Alejandro sintió una emoción que no había experimentado en años. La posibilidad de construir algo legítimo con su familia. «¿De verdad, papá? ¿Crees que podríamos hacerlo funcionar?» «Creo que sí, pero tendría que ser una sociedad real. Tú pondrías trabajo, dedicación y la mitad de la inversión inicial, y tendrías que comprometerte a quedarte, no a irte cuando aparezca algo que te parezca mejor. No me voy a ir nunca más, papá, se lo prometo. Esta es mi casa y ustedes son mi familia». Raúl sonrió por primera vez en años cuando miraba a su hijo. «Entonces empecemos a planear cómo vamos a conseguir el dinero para el enganche». Exactamente un año después de su separación, Alejandro recibió una llamada que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. «Alejandro, soy Soledad». Su corazón se aceleró inmediatamente. «Señora Soledad, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?» «Muy bien, hijo. Mejor de lo que me he sentido en años. ¿Podrías venir a la casa mañana en la tarde? Hay algo importante que quiero discutir contigo». Al día siguiente, Alejandro tomó el metro desde Nezahualcóyotl hasta Polanco. Durante el viaje de hora y media, reflexionó sobre todos los cambios que había experimentado durante el año pasado. Se veía en el reflejo de la ventana del metro, más delgado debido al trabajo físico, con manos callosas, ropa sencilla pero limpia, y una expresión en el rostro que irradiaba tranquilidad en lugar de ansiedad. La mansión se veía exactamente igual, pero él se sentía como una persona completamente diferente. Ya no era el joven desesperado y amargado que había llegado ahí por primera vez con intenciones criminales. Soledad lo esperaba en el jardín trasero, sentada en la misma mesa donde habían tomado té tantas veces. Se veía más joven y relajada, como si un peso enorme hubiera sido quitado de sus hombros. «Te ves muy bien, Alejandro», le dijo cuando se abrazaron. «Te ves en paz». «Me siento en paz, señora Soledad. Tengo trabajo honesto que disfruto, una buena relación con mis padres, y por primera vez en mi vida adulta, estoy genuinamente orgulloso de quién soy y de lo que estoy construyendo. Me da muchísimo gusto escuchar eso. ¿Eres feliz?» «Sí, soy feliz. Mi vida es simple y a veces difícil económicamente, pero soy feliz». ¿Pero qué? La he extrañado muchísimo, y no solo por la comodidad o el dinero. La extraño a usted como persona, como familia, como...
No sé cómo explicarlo. Soledad sonrió con la misma calidez que él recordaba. Yo también te he extrañado enormemente. Por eso quiero hacerte una propuesta que he estado considerando durante meses. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero que seas mi socio comercial real en los restaurantes. No mi heredero, no mi esposo, sino mi socio al 50% en todo el negocio. Alejandro la miró confundido. No entiendo completamente. He estado observando discretamente tu progreso durante este año. Rosa me ha mantenido informada sobre tu trabajo. Incluso contraté a alguien para que me reportara sobre tu nueva vida, aunque sé que eso suena terrible. ¿Me ha estado vigilando otra vez? Digamos que he estado, cuidándote a la distancia y asegurándome de que estuvieras bien. Y estoy profundamente impresionada con los cambios que has logrado. Trabajas incansablemente, eres completamente honesto, has reparado tu relación familiar y has logrado algo que muy pocas personas logran: cambiar fundamentalmente quién eres. Soledad sacó una carpeta de documentos legales de su bolso. Te propongo lo siguiente: divorcio mutuo completamente amistoso y creación de una sociedad comercial al 50%. Trabajaremos juntos para expandir los restaurantes a nivel nacional, pero como socios iguales con responsabilidades compartidas, no como jefe y empleado. ¿Y por qué haría algo así? Porque he llegado a conocerte realmente durante este tiempo, y creo que tienes las cualidades necesarias para ser un excelente empresario. Tienes inteligencia natural, carisma, capacidad de trabajo y, sobre todo, integridad comprobada. Alejandro tomó los documentos y los leyó cuidadosamente durante varios minutos. Hay una condición de mi parte, dijo finalmente. ¿Cuál? Quiero que mi padre sea el encargado general de mantenimiento y reparaciones de todos los restaurantes existentes y futuros. Y quiero que mi madre sea supervisora de control de calidad en las cocinas. Sé que pueden hacer ambos trabajos excelentemente. Soledad rió con genuina alegría. Acepto completamente. Pero hay una condición más de mi parte que es innegociable. ¿Cuál es? Absoluta honestidad entre nosotros en todo momento. Si vamos a ser socios comerciales y familia elegida, tiene que ser con transparencia total. Nada de mentiras, nada de secretos, nada de manipulación. Alejandro se puso de pie y extendió la mano. Trato hecho, señora Soledad, y gracias por creer en mí cuando ni yo mismo creía en la posibilidad de cambiar. Gracias a ti, Alejandro, por demostrarme que las segundas oportunidades realmente funcionan cuando las personas están genuinamente comprometidas con el cambio. Se dieron la mano como socios, como familia elegida, como dos personas que habían encontrado algo mucho más valioso que el dinero, la posibilidad de construir algo auténtico y significativo juntos. Y así, la historia que había comenzado con mentiras, manipulación y un plan criminal, terminó con verdad, respeto mutuo y la construcción de algo real y duradero, porque las mejores transformaciones no son sobre obtener lo que creemos que queremos, sino sobre descubrir lo que realmente necesitamos para convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos.